Pasada la mitad del primer siglo, alrededor de los años 62, 63 después de Cristo, el apóstol Pedro escribe la carta conocida como Primera de Pedro, carta que estamos estudiando, y la escribe para alentar a cristianos dispersos en Asia Menor a que permanezcan firmes ante la hostilidad del mundo. Estos cristianos necesitan ser instruidos en cómo lidiar con esa hostilidad. Por eso Pedro les presenta un compendio de verdades prácticas, mostrando a Cristo como el modelo perfecto, quien vivió justamente una vida triunfante en medio de un mundo que le era hostil. Pero a su vez, también Pedro está instruyendo a estos cristianos en cómo vivir una vida que honre a Dios, una vida que testifique de la gloria de Dios y que sea de testimonio ante una sociedad pagana que está espiritualmente perdida. Eso es lo que estamos llamados también nosotros a hacer. Entonces, en parte de la carta, el apóstol les enseña a someterse a las autoridades y también toca el tema del sometimiento mutuo de los creyentes, nosotros los unos a los otros, abarcando también el tema del matrimonio, habla del ámbito del matrimonio. Es en esta sección que Pedro les habla a las esposas creyentes cómo pueden ganar sus maridos para Cristo. Para esto, Pedro les habla del sometimiento voluntario hacia sus maridos y del adorno espiritual para llevar esto a cabo. Para que puedan ser efectivas en este cometido, en esta meta, Pedro ahora les presenta un modelo bíblico para la esposa cristiana a modo de que ganen a sus esposos para Cristo. En esta sección que abre el capítulo 3, Pedro le está hablando específicamente ¿a quién? A esposas que están casadas con esposos inconversos. Lo repito una y otra vez, pero de todas maneras, algo que también vengo repitiendo es que muchos de los principios que están siendo enseñados aquí aplican también para mujeres casadas a maridos creyentes, porque usted tal vez se sorprenderá, pero habemos muchos maridos creyentes que necesitamos de que nuestras esposas estén constantemente mostrando este espíritu tierno, sereno, amable, porque a veces somos muy cabezaduras. Entonces, estos principios también aplican a jóvenes solteras. ¿Cómo ayuda esto a una joven soltera? Bueno, de que ellas puedan ir aprendiendo a cómo una mujer que vive bajo el rol que Dios le ha dado a la mujer, este rol establecido por Dios, que ellas puedan empezar a aprender cómo glorificar a Dios a través de su sumisión voluntaria. Pedro le ha dado entonces las pautas a la mujer cristiana para que exhiba un testimonio piadoso, exhibiendo el adorno incorruptible de la belleza interior. La semana pasada, recuerdan, vimos cómo Pedro les ordenara que exhiban un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Ese carácter tierno y sereno era el distintivo de las mujeres creyentes en el pasado. Por lo tanto, a las creyentes del primer siglo se les pedía que caminaran siguiendo el buen ejemplo de estas. Por eso ahora en los versículos 5 y 6, Pedro procede a presentarles un ejemplo a estas mujeres cristianas. El apóstol les presenta en estos dos versículos que vamos a ver hoy, versículos 5 y 6 del capítulo 3, les presenta el modelo bíblico para la esposa cristiana. Como hemos visto anteriormente, Pedro usa recurrentemente la palabra de Dios. Eso lo vimos. ¿Para qué lo hace? A modo de dar ejemplos que salen de la Escritura. Y en este caso, en estos dos versículos hace exactamente lo mismo. Al presentar primero un grupo de mujeres como modelo bíblico para las esposas cristianas, en el versículo 5, y luego toma el caso particular de Sara, la esposa de Abraham, a modo de presentarla como un modelo de esposa sometida, de carácter tierno y sereno. Nos da un ejemplo más específico en el versículo 6. Entonces, pensemos en esto. Cuando consideramos un modelo, ¿qué es un modelo?
una de las cosas que buscamos es que su efectividad, la efectividad de este modelo, haya sido demostrada en generaciones anteriores. Y que su efectividad ha sido demostrada también por alguien que ahora, en un sentido, es asociada con ese modelo que estamos presentando. Por eso, hermanos y hermanas, al leer estos dos versículos, debemos darnos cuenta que en la vida cristiana, lo que es nuestra profesión de fe, debe también ser acompañada por una vida que corrobore dicha afirmación. Por eso se nos presenta un modelo. Y en el caso de las mujeres piadosas, estas mujeres de antaño, su realidad de hijas de Dios, ¿cómo era exhibida? Era exhibida en su manera de vivir. Una manera de vivir que específicamente se manifestaba en ser esposas sumisas a sus esposos para la gloria de Dios. Escucho un caso muy risueño a veces de la esposa diciéndole al esposo que se tiene que someter. Todo al revés, todo al revés. Lo que da la pauta de que muy seguramente esta señora no solamente no entiende cuál es el diseño bíblico, sino como que también da a entender también que hasta por ahí no hay conversión ahí, porque hay rebeldía en contra del modelo bíblico, contra Dios. Por eso, hermanas, esposas, esto es importante para ustedes, es importante para nosotros los esposos, porque nosotros tenemos que dar cuenta y rendir cuenta de esto, de cómo ustedes son esposas que honran a Dios. Pedro escribe entonces en estos dos versículos, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijos de ella, hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda atemorizarlas o aterrorizarlas. Entonces, al culminar el mensaje de la semana pasada, recuerdan, quedamos en contestar la pregunta, ¿cómo puede la esposa cristiana cultivar ese espíritu tranquilo y apacible? Hoy vamos a contestar esta pregunta, ahora mismo, al menos de dos maneras. Las esposas podrán cultivar ese carácter tranquilo al esperar en Dios. Ahora, ¿cómo espera una esposa en Dios? Estando sujetas a sus maridos. Si usted no está sujeta a su marido, perdóneme que le pinche el globo, no está esperando en Dios. Pero otra manera de contestar esta pregunta, cómo la esposa cristiana cultiva ese espíritu tranquilo y apacible, es al seguir los buenos ejemplos de otras esposas cristianas, o como presenta Pedro el ejemplo de otras esposas piadosas. Hermanas, la tierra fértil de la obediencia a Dios es donde crecerá y florecerá el carácter de la esposa cristiana. Esto muchas veces, ¿sabe lo que requiere? Requiere que la tierra de su corazón sea filtrada, sea limpiada por las inclementes barridas de un esposo áspero e insensible. Áspero e insensible a las cosas espirituales, pero Dios está viendo eso. Pero es ese tipo de situaciones, hermanas, que lleva a la esposa cristiana al punto de dependencia total en Dios. Es ese punto en que la mujer cristiana llega a veces que hace que los momentos más vulnerables de su vida se conviertan en los momentos más fuertes de su vida. Hace que los momentos más amargos sean endulzados con la dulce comunión que ella tiene con Dios. Es en esos momentos más hostiles, donde el clima árido y seco, creado por un marido inconverso, lleva a la esposa cristiana a aferrarse a su Señor. ¿Qué es lo que hace su Señor? La baña con lluvias de bendiciones espirituales, haciendo que la hermosura del carácter de la esposa florezca aún en medio del desierto emocional y la sequía espiritual del marido inconverso. A veces se da a la inversa. Así que esposos que están pasando por una situación así, esposos que a veces también son golpeados físicamente por sus esposas, conocí un caso así,
Dios está trabajando en su vida también. Pero como estamos hablando, conforme estudiamos 1 de Pedro capítulo 3, los primeros 6 versículos, estamos en los versículos 5 y 6, lo que estamos viendo es que a Dios le interesa cuidar a las esposas cristianas que padecen injustamente por amor a su nombre. Y a Pedro también le preocupa alentar a mujeres cristianas en esta situación. Por eso hoy vemos que el apóstol nos presenta 2 ejemplos para que las esposas cristianas puedan ¿qué? Imitar esos ejemplos. Uno es un ejemplo general y el otro un ejemplo específico. El ejemplo general, las santas mujeres piadosas. El ejemplo específico, Sara, quien obedeció a Abraham. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? En el modelo bíblico para la esposa cristiana, que no solamente nos beneficiamos de los mandamientos, sino que también nos beneficiamos de los ejemplos de cristianos y cristianas piadosas que modelan los mandamientos para que nosotros, ¿qué? Los copiemos, les sigamos. Entonces, luego que Pedro nos brinda un ejemplo más específico y personal de Sara, la esposa de Abraham, vamos a ver eso. Tenemos cosas que queremos definir como cierre. Pero lo primero que nos presenta es este ejemplo general. Trata con un grupo, las santas mujeres que esperaban en Dios. Y este es nuestro primer punto. Un ejemplo general que Pedro nos presenta conforme nos brinda acá en estos 2 versículos el modelo bíblico para la esposa cristiana. Entonces, comenzando con el ejemplo general, veremos que la piedad de las mujeres piadosas es un modelo efectivo que ha sido comprobado como efectivo por generaciones anteriores. ¿Recuerdan lo que veíamos del modelo? Tiene que haber sido efectivo, si no, ¿para qué ponerlo en acción en nuestras vidas? Y Pedro aquí dice esto, comienza este primer versículo que estamos estudiando, el versículo 5, dice, porque así también. Y esto nos marca una continuación de lo que viene diciendo en los versículos anteriores, especialmente el versículo 4. Las mujeres cristianas del primer siglo son exhortadas a vestirse con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios. Entonces, repasemos a qué se refiere Pedro con se adornaban. ¿A qué se refiere? Simplemente es que no ponían sus esfuerzos en embellecerse externamente, sino que buscaban la belleza interior que era alcanzada por una devoción a Dios. Una devoción que ponía todas las vivencias de sus vidas en perspectiva con la eternidad que iban a pasar con su esposo eterno. Estas santas mujeres que esperaban en Dios se adornaban con un espíritu tierno y sereno que manifestaban. ¿De qué manera manifestaban ese espíritu tierno y sereno? En una conducta casta y respetuosa. Si usted está viendo que no tiene una conducta casta y respetuosa, seguramente va a ver que no tiene un espíritu tierno y sereno. Las vidas de estas mujeres piadosas que Pedro nos comparte estaban siempre mirando hacia el futuro. Y eso es importante también, señoras, hermanas. Si está constantemente mirando al pasado, sobre todo un pasado de sufrimiento, y el daño que le hicieron, nunca va a lograr mirar al futuro con esperanza. Entonces, estas mujeres piadosas estaban mirando siempre hacia el futuro, a lo que Dios iba a hacer, al mismo tiempo que albergaban el deseo ardiente, sobre todo, y esto es muy interesante, las mujeres judías albergaban el deseo de que ellas un día iban a ser las madres del Mesías prometido. Cada niña judía nacía con ese deseo, hasta antes del Señor Jesús, obviamente. Y las santas mujeres del pasado ejemplificaron la sumisión, y eso es algo que Pedro les recuerda a las esposas a las que se está dirigiendo en esta carta. Ahora, la pregunta lógica que sigue es, ¿quiénes eran estas santas mujeres? Si nos guiamos por la referencia que Pedro mismo nos da acerca de Sara, entonces debemos concluir que estas mujeres son las matriarcas de Israel. ¿Quiénes son ellas? Sara, Rebeca, Raquel, Lea.
Y yo agregaría a esta lista a Ana, la madre de Samuel, mujer piadosa, sí la había, y a la profetisa Ana. ¿Recuerdan? Esa profetisa que en Lucas 2, 36, 38 se nos cuenta que estuvo casada por muy poco tiempo y luego ya desde su viudez sirviendo al Señor constantemente. Esta profetisa Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Otro ejemplo, mujeres piadosas. Y notemos que la descripción que Pedro da de estas mujeres del pasado, al llamarlas santas mujeres, coincide con que las mujeres del primer siglo, al que él está escribiendo, a este grupo, ellas son llamadas ¿qué? Santas o santos, debido a la acción del Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Entonces fíjense que hay una relación ahí. Estas mujeres cristianas eran santas debido a la obra santificadora del Espíritu. En el 1.2 vemos eso. Estaban llamadas a ser santas como Dios es santo, como nos dice Pedro en el 1.16. Las lectoras de Pedro, de esta carta, habían purificado sus almas en obediencia a la verdad, 1.22. Habían nacido de nuevo de una simiente incorruptible, como nos dice el 1.23. Entonces, como vemos, hay una conexión espiritual que es verdadera e innegable entre las mujeres cristianas del primer siglo, a las que Pedro les escribe, y las santas mujeres del pasado, que Pedro toma como modelo para estas mujeres. Y de la misma manera, hermanas, ustedes, aquí en el siglo XXI, están en la misma familia. Ustedes son coherederas en Cristo con ellas, con esos dos grupos. Las mujeres del siglo I, las mujeres de antes del Antiguo Pacto. Pero hay algo más que une a las mujeres cristianas de todas las épocas, junto a aquellas santas mujeres que vivieron en los tiempos del Antiguo Testamento, o veterotestamentarios, si le quiere usar esa palabra rara. Y eso lo que las une es que ellas esperaban en Dios. Y esto nos trae a un punto muy importante que tiene que ver con usted, si es una mujer piadosa. La característica principal de estas mujeres era su esperanza en Dios. Y esto también coincide con lo que las creyentes del primer siglo y las contemporáneas están llamadas a hacer. Y ustedes, hermanas, también son llamadas a esperar en el Señor porque son nacidas a una esperanza viva. Esto lo dice Pedro en el 1.3. Entonces espero que usted esté esperando en Dios, porque ha sido llamada a una esperanza viva. Ustedes comparten con las mujeres del pasado esto de esperar en Dios, porque ustedes son creyentes a través de Cristo. Y por tanto, su fe y su esperanza, ¿dónde están? Están en Dios, como dice Pedro en el 1.21. El modelo bíblico para la esposa cristiana contemporánea contempla el imitar ¿a qué? A otras mujeres piadosas. Mujeres piadosas que van a inspirarla a usted, ¿a qué? A querer aprender cómo dar defensa de la razón de la esperanza que hay en usted, como dice Pedro en el 3.15. Entonces, porque la razón de que esto es así, hermanas, y que tienen esta comunión unas con otras, es que usted está unida también a las santas mujeres de antaño, a las del siglo I, en que son mujeres que esperan en Dios. Y como les decía, es una de las marcas de toda mujer cristiana piadosa, es que su esperanza siempre está orientada hacia Dios. Entonces déjeme que le pregunte, ¿dónde está orientada su esperanza? Sin importar dónde está en estos momentos espiritualmente, sin importar dónde está usted en su vida espiritual, o dónde está económicamente o financieramente, o dónde está en lo que es el amor, está su esperanza orientada hacia Dios. Y bueno, vemos que las santas mujeres de las que Pedro habla, dado que eran santas,
Dado que estaban llenas de esperanza, ellas se convirtieron en un modelo que usted puede imitar. Ahora, ¿por qué es que Pedro dice que deben ser imitadas estas mujeres? ¿Cuál es la razón que da el apóstol? Versículo 5. Porque se adornaban a sí mismas estando sujetas a sus maridos, y ellas lo hacían constantemente. Este es otro punto importante, que esto tiene que ser hecho constantemente. La manera en la que el apóstol lo presenta a esta actitud de constancia es presentándola con un verbo imperfecto que significa que es una acción que era una característica habitual de estas mujeres piadosas. Constantemente estaban sujetas a sus maridos. Hermanas, ellas no lo hacían inconsistentemente o de vez en cuando, este era su estilo de vida. Ellas estaban entregadas a honrar a sus esposos y a Dios al someterse a ellos constantemente. Y esto es lo que Pedro nos señala aquí, que las santas mujeres se adornaban esperando en Dios, ¿cómo? Estando sujetas a sus maridos. Y tal vez usted no está confiando mucho en su marido. Dice, no sé si este crecimiento que está teniendo será verdad o no. Y está llena de duda y de incredulidad. Pero bueno, eso no quita que el diseño de Dios y el modelo bíblico para la esposa cristiana, ¿cuál es? Que esté sujeta a su marido constantemente. Ahora, Pedro está claramente buscando que estas mujeres del primer siglo no se tienten con defenderse a sí mismas, porque dice, de por sí estamos siendo perseguidas, el mundo nos odia, las mujeres no tenemos derechos, y encima estoy casada a un esposo inconverso que me hace problemas cuando quiero ir a la iglesia, me hace problemas porque hablo de Jesucristo, otro hombre en la casa. Entonces, podría ser que estas mujeres estuvieran, digamos, tentadas a rebelarse. Y Pedro dice, no. Una marca de la mujer piadosa es que busca honrar a Dios con su vida y se convierte en el tipo de mujer que Pablo habla en Tito 2. ¿Qué tipo de mujer Pablo habla en Tito 2? Vaya a Tito 2 conmigo, vamos a leer algunos versículos. Comenzando con el versículo 3. Escuche esto. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavos de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, una vez que entendemos claramente el valor de la mujer piadosa sometiéndose voluntariamente a su marido, es que podemos apreciar que este pasaje, como pocos otros pasajes, subraya tan vívidamente el valor de una vida cristiana encantadora. No se ponga en poco, hermana cristiana. Esos atributos vividos para la gloria de Dios la hace a usted encantadora, para su esposo, para sus hermanas más jóvenes que la están viendo. La hace un modelo a imitar. Y el poder abrazador que un testimonio como ese tiene para la vida del marido que se resiste a venir a los pies de Cristo, es algo que en algún momento el esposo no va a poder pelear con eso. Entonces, el modelo bíblico que Pedro le presenta a la esposa cristiana descansa en el ejemplo y testimonio que las mujeres del pasado, de estas santas mujeres, han dejado. Ese es el ejemplo general presentado por Pedro. Pero ahora vemos que el apóstol también nos brinda un ejemplo personalizado, un ejemplo de piedad. Es la esposa de Abraham, el padre de la fe. Entonces ahora vamos a ver nuestro segundo punto, que es un ejemplo específico. Sara,
obedeció a Abraham. ¿De qué manera? Bueno, hemos estado aprendiendo durante las últimas 3 semanas cómo el testimonio santo de la mujer piadosa se convierte en una de las armas evangelísticas más poderosas. No es su Biblia MacArthur, no es que vaya, vestida con un, vestido de $5,000. No, hermana, es su carácter, es su espíritu tierno y sereno. Ahora, específicamente para ganar a un esposo inconverso, eso va a hacer que usted deje las cosas en las manos de Dios y se dedique ¿a qué? A que Dios siga cultivando ese carácter. Pero Pedro nos acaba de brindar este ejemplo general que vimos de las santas mujeres, porque él sabe que la Biblia registra varias historias de mujeres que obtuvieron esta clase de éxito en sus vidas. ¿Por qué estas mujeres, si usted, hermana y hermano, también mira, estas mujeres que están señaladas en la Biblia tienen un atractivo, un encanto que viene no del atavío externo, sino el interno, el del corazón, ese incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, como nos dice 1 Timoteo 2, 9 y 11. Este adorno del espíritu de la mujer piadosa, que dice Pedro, es de grande estima delante de Dios. Eso le tiene que alentar, hermana. Por eso Pedro ahora procede a brindar un caso más específico de una mujer reconocida por tal sumisión, que bendijo a su esposo y a toda una nación. El versículo 6 nos dice: así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijos de ellas si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Al presentar el modelo bíblico para la esposa cristiana, Pedro nos presenta un ejemplo específico ahora, que demuestra que este modelo piadoso es efectivo. Queremos ver un modelo que sea efectivo y él nos da a Sara. La piedad de Sara ahora es íntimamente asociada con la efectividad de este modelo piadoso de la mujer cristiana. Lo que es evidente es que Sara no se manejaba como el mundo se maneja, valorando la ropa costosa y las joyas de oro. Ella por muchos años y en forma constante era una mujer con espíritu afable y apacible. Sara era una mujer con un carácter precioso delante de Dios. Y Pedro quiere que sus lectoras imiten el caso de Sara. La preocupación o la batalla de Pedro no era en contra de que las mujeres, no usaran ropas preciosas o elegantes ni joyas. No, la intención del apóstol es simplemente que las esposas cristianas no recurran a su atuendo externo como una fuente de genuina belleza, descuidando así la belleza interior de su carácter. Como veíamos en el versículo anterior, cuando Pedro brinda los ejemplos de estas santas mujeres del Antiguo Testamento para apoyar esta exhortación con la palabra de Dios, ahora, ¿qué es lo que hace? Bueno, él presenta un caso concreto. Y créame que usted por ahí puede tener casos concretos aquí en el medio de la congregación. Pero algo que les quiero decir, hermanas, ustedes no tienen que ir a un simposio o a una conferencia donde les enseñen el secreto de cómo ganar a su esposo para Cristo. Tampoco necesitan un retiro de damas donde les provean el secreto milenario de cómo ablandar el corazón de su tosco esposo. Si bien es bueno, y les digo algo, como pastor estoy viendo la manera de que en algún momento tengan un retiro de damas para alentarse unas a otras en la fe. El punto es que el secreto, el modelo bíblico para la esposa cristiana está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Lea su Biblia, medite en la palabra, medite en lo que está leyendo y verá que claramente la clave está allí. Allí está el modelo bíblico para usted, mujer cristiana. ¿Quiere entonces saber el secreto? ¿Quiere tener la llave para impactar la vida de su esposo? Aquí está la clave. Este es el modelo bíblico para la esposa cristiana. La Biblia nos enseña que la conducta casta y respetuosa de las esposas cristianas
y la exhibición de un espíritu sumiso han sido siempre la fuente de belleza y atractivo perdurable de la mujer de Dios. Aprenda eso, lléveselo al corazón, escríbalo en su frente, enséñeselo a su hija, a su sobrina, a sus amigas. Hermanas, la palabra de Dios enseña que la conducta casta y respetuosa de las esposas cristianas y la exhibición de un espíritu sumiso han sido siempre la fuente de belleza y atractivo perdurable para la mujer de Dios. Por eso Pedro ahora nos brinda un ejemplo específico, el de Sara, la esposa de Abraham. Sara fue escogida como un ejemplo específico de una mujer que estaba sujeta a su marido. Entonces vamos a ver un ejemplo positivo de Sara. Y quiero que comencemos con el pasaje bíblico que nos muestra a Sara como un modelo bíblico para la mujer cristiana. ¿Dónde está ese pasaje? Vaya conmigo, por favor, a Hebreos 11:11. Hebreos 11:11 dice así: También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Bueno, ustedes han llegado a ser hijas de Sara, usando la expresión de Pedro, porque han confiado sus vidas a aquel quien prometió protegerlas. Empecemos por ahí. Así como Sara consideró fiel a aquel que lo había prometido, ustedes deben seguir este modelo bíblico para la esposa cristiana. Y miren, Sara concibió como 90 y pico de años. Algo increíble. Entonces, si Dios pudo hacer eso en la vida de Sara, ¿qué no puede hacer en su vida? Entonces, empezamos por ahí. Un ejemplo bien concreto, Hebreos 11:11, donde se ve el ejemplo positivo de Sara. Siga ese ejemplo. Confíe su vida a aquel quien prometió protegerla. Pero luego también vemos que Sara es propuesta como un ejemplo. Vamos a ver ahora que la tradición judía tenía a Sara en un muy alto concepto, y por eso también es traída por Pedro como ejemplo. Hay esa posibilidad que es muy real, de que Pedro cita a Sara como ejemplo específico para que las cristianas imiten, porque no solamente está usando referencias bíblicas, sino que está Pedro haciéndose eco de lo que es la tradición hebrea que veía a Sara como un ejemplo de piedad. Por ejemplo, en la tradición judía, Sara era considerada la madre de la fe, siguiendo ese modelo patriarcal, ¿no? Si Abraham es el padre de la fe, Sara es la madre de la fe. Si Abraham justamente es conocido por su fe, bueno, Sara también. Este último concepto es también usado por Pedro. Ustedes han llegado a ser hijas de ella. Entonces, Pedro busca una asociación concreta de usted, mujer cristiana, con Sara. ¿Por qué? Porque Sara confió en Dios. Algunos creen también que probablemente Pedro se está haciendo eco de esta tradición cristiana porque él está sacando esta información en algo que se llama el Testamento de Abraham. ¿Qué era esto? Bueno, el Testamento de Abraham era un texto pseudopigráfico del Antiguo Testamento, quiere decir apócrifo, que era algo falso, que fue escrito en algún momento entre el primer siglo y el segundo siglo después de Cristo. Lo que, si está prestando atención a cuál fue la fecha en que se escribió Primera de Pedro, hace imposible que Pedro estuviera usando ese libro, porque eso fue escrito después. Pedro escribe en el 63-64 después de Cristo, primer siglo, y este testamento de Abraham fue escrito entre el primer siglo y segundo siglo. Así que imposible que Pedro esté usando el material desde ahí, pero sí desde la tradición judía. El punto aquí es que Pedro está alentando a estas mujeres cristianas, a estas esposas que lidian con esposos inconversos, a que vean la conexión que ellas tienen con la mismísima Sara. Y una de las cosas que vemos de Sara,
y por eso Pedro también hace la conexión, es que Sara llama Señor a Abraham. Y esto no quiere decir, hermana, que usted tiene que llamar Señor a su esposo. No es lo que quiere decir. La única instancia donde la Biblia registra que Sara llama a Abraham Señor está en Génesis 18:12. Vamos ahí. Es importante que también usted lo vea. Génesis 18:12. Dice, ella obedecía a Abraham llamándole Señor. Es decir, lo reconocía como líder y cabeza de su hogar. Leamos el versículo. Sara se rió para sus adentros diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor? Bueno, por supuesto en esa instancia ella no está llamando Señor a Abraham, no le está hablando a Abraham, sino que está hablando consigo misma. Pero lo que se nota es su respeto hacia su marido. Y en un sentido lo que hace es que queda en evidencia que la práctica de Sara era dirigirse hacia Abraham llamándolo Señor, porque si cuando ella se habla a sí misma usa esa terminología, nos da a entender de que constantemente usaba esa terminología. Pero fíjense esto también. Hubieron instancias donde Sara temió y tiene mucho que ver con la manera en la que Pedro está expresándolo aquí. ¿Recuerdan lo que dice? Así obedeció Sara a Abraham llamándolo Señor y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Entonces veamos cómo puede haber una conexión acá. Hubieron instancias donde Sara temió. Otros eventos que nos muestran a Sara exhibiendo una actitud casta y respetuosa hacia su marido, pero actuando en temor. Evidentemente hubieron ocasiones donde el juicio de Abraham no fue el correcto. Y créame, hermana cristiana, que usted va a vivir lo mismo con su esposo. Van a haber momentos que su esposo no va a estar tomando decisiones correctas. Entonces, tenga paciencia y ore al Señor. Muestre ese espíritu noble, dulce. Hay un ejemplo de esto, de lo que le digo. Génesis 12. Cuando Abraham baja a Egipto, el versículo 12 dice, cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai, su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer. Y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di, por favor, que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Y efectivamente eso es lo que sucede. Versículo 14. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. La vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Y éste trató bien a Abraham por causa de ella. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero Dios no se quedó de brazos cruzados ante el fallo de Abraham. Dios no iba a permitir que la mujer por la que eventualmente vendría el hijo de la promesa sea mancillada de tal manera. Por eso, versículo 17, pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, de manera que la tomé por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. ¿Qué vemos acá, hermanos? Vemos en este pasaje que Dios, en su misericordia inmerecida, sostiene a Abraham, aun cuando su juicio fue bien pobre,
y falto de confianza en Dios. ¿Y qué es lo que veíamos en Hebreos 11:11? Que deben ustedes tomar como modelo de confianza a Sara, que confió en aquel que le prometió. ¿Está haciendo eso acá? No. Así que no tomen este ejemplo. Sabemos que Pedro no se refiere a este pasaje al comentar a Sara, porque en el versículo 16 dice: y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien. ¿Está haciendo Sara el bien acá? No. Entonces, hay una aclaración de parte del apóstol, justo por las dudas, por si las moscas de que alguien se confunda que, entonces me está diciendo el apóstol que tengo que ser como Sara y hacer eso. No. El apóstol claramente alienta a las mujeres a que al someterse a sus maridos hagan el bien, no el mal o algo malo. Y dado que en ese pasaje se ve a Sara mintiendo a pedido de Abraham, algo que lo vuelve a hacer en Génesis 20, conforme ella está en una posición atemorizada, Pedro remata diciendo, por favor lea ahí el versículo 6 al final: si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Evidentemente la experiencia de Sara fue que atemorizante, pero su confianza en Dios debió haber sido tal de que su no a Abraham era lo justo a hacer en ese momento. Fíjense, que pueden tomar de ejemplo ahí: esposo hizo algo que no es, o que deshonra a Dios, regálenle un no bien grande como una casa. O sea, aún si tomamos la mención de Sara de parte de Pedro como si se refiriera a esta instancia, debemos reconocer que nos ayuda a ver, como es el caso de tantos personajes de la Biblia, que Dios, ¿qué es lo que hace? Dios muestra como ejemplo, David, por ejemplo, pero sin esconder esos eventos y circunstancias donde fallaron de vivir conforme al estándar divino. Y ahí es un caso evidente. Dios no encubre el pecado de Abraham ni la falta de fe de Sara. Ahora, aclaremos que cuando Pedro dice: si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas, él no se refiere a que ser hijas de Sara se alcanza con obras. No quiere decir que, a no ser que no estén aterrorizadas y que hagan el bien, no van a ser hijas de Sara. No es lo que está diciendo. No se alcanza por obras, sino que esto es algo que es alcanzado gracias a la nueva naturaleza que estas mujeres han recibido de parte de Dios. Y ustedes van a poder hacerlo también, hacer el bien y no estar atemorizadas de nada, debido a la nueva naturaleza que han recibido de parte de Dios. Esto es lo que Pedro ha usado como la teología del nuevo nacimiento. Esa realidad maravillosa de que las hijas de Dios, aquellos que han sido elegidos por Dios, han sido fundamentalmente cambiados por su exposición a la palabra y al Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, lo que Pedro está diciendo aquí es que las esposas que hacen el bien y se revisten de un espíritu tierno y sereno, impactando la vida de sus esposos inconversos, ellas pueden vivir sin temor. Y esto demuestra el cambio que Dios ha efectuado en sus vidas. Por eso, hermanas, el modelo bíblico que Pedro le presenta aquí a la esposa cristiana es el de hacer el bien y no tener miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Y una vez más, recordemos el contexto en el que Pedro está escribiendo esto. Recordemos el contexto en el que Pedro está escribiendo esta carta a mujeres cristianas casadas con maridos inconversos, que son parte de iglesias que están esparcidas por Asia Menor, viven en un clima social, político y religioso que las pone en situaciones de fragilidad, expuestas a tensiones, maltratos emocionales, desaprobación familiar. Si usted creía que usted la tenía más mal que todas las mujeres, créame que estas mujeres del primer siglo no la tenían bien. Estas mujeres vivían en una sociedad
fuertemente patriarcal y por lo tanto temían ofender a sus esposos. Y Pedro, a sabiendas de esta realidad, las alienta a que teman a Dios obedeciéndole conforme hacen el bien, sin vivir en temor de cómo los esposos pudieran responder. Ahora, ¿quién puede responder a ese modelo? ¿Usted puede responder así? ¿Qué tipo de esposa cristiana puede vivirlo? ¿Puede usted vivir este modelo? Evidentemente esto es posible para aquella mujer cristiana que confía en la bondad soberana de Dios. ¿Confía usted en la bondad soberana de Dios? Pero a su vez, de que confía en la bondad soberana de Dios, al mismo tiempo tiene que estar convencida de que con tal de obedecer y glorificar a Dios, vale la pena el sufrimiento pasajero que eso traiga. Está dispuesta a sufrir por Cristo. Entonces, esposas cristianas, sigan el modelo de las santas mujeres del pasado, sigan el modelo de Sara, quien también puso su esperanza en Dios. Hermanas, es esta clase de conducta piadosa que muestra sumisión voluntaria con un espíritu manso, humilde, tierno y sereno, que confirma su pertenencia a la herencia espiritual de Sara. ¿Usted ve esto en su vida? Es una confirmación de que usted pertenece a esta familia de Dios. Para culminar, notemos que Pedro dice que ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda atemorizarlas. O sea, es decir, las esposas que están temerosas, quizás por desobedecer a sus maridos, no están poniendo toda su confianza en Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Si eso es lo que está pasando, deben recordar, hermanas, que ustedes son amadas con un amor perfecto. Cristo las ama con un amor perfecto que echa fuera todo temor, 1 Juan 4:18. De la misma manera, ustedes deben amar a sus maridos, conversos o inconversos, con un amor perfecto. Este amor perfecto es un amor ágape. ¿Qué es un amor ágape? Es un amor abnegado, incondicional, lleno de bondad hacia sus esposos inconversos. Este amor perfecto que proviene de Dios es el perfecto amor que echa fuera el temor. Es un amor maduro, completo, incondicional, que quiere lo mejor para el otro y que echa fuera el temor. Pero de nuevo, como aclaré la semana pasada, tengo que volver a aclararlo. Esto no significa que la mujer debe exponerse a una situación de violencia física. La mujer puede amar al esposo aun si circunstancialmente debe separarse para proteger su integridad física. Es caso por caso. 1 Corintios 7:15 habla de eso también. Y me voy a tomar un tiempito para comentar eso. 1 Corintios 7:15 habla de esos casos donde el esposo inconverso decide abandonar a la esposa. Y ella es recordada de que a paz ha sido llamada en Cristo. Lo que en algunos casos indica que no debe forzar al inconverso a que se quede con ella. Pedro, digamos aquí, no dice que no tener miedo o no dejar de atemorizarse por nada que pueda aterrorizarlas es una condición para convertirse en una verdadera hija de Sara, además de hacer lo correcto. No. El apóstol enseña a estas hermanas del primer siglo de que no temer nada, ¿qué es? Es la consecuencia de adoptar esa conducta de las mujeres santas que esperaban en Dios. Y usted tiene que confiar en este amor perfecto que Dios, ha demostrado en usted y que le ha dado para que usted sienta. Entonces, si una mujer cristiana estaba sufriendo por su fe debido a su conducta, podría ganar gran confianza haciendo lo que Pedro aconsejaba y lo que Sara practicaba. Las esposas cristianas que pasan por este tipo de situaciones en el matrimonio debido a la dureza de un marido inconverso, ellos deberían saber y recordarse que cualquier sufrimiento que les sobreviniera no era una consecuencia de su conducta pecaminosa, sino que era aparte de lo que Pedro explica en el 2:20. ¿Recuerdan cuando vimos el 2:20? Que dice, pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios.
Así que, mujer cristiana, si usted está pasando por eso, por ese sufrimiento, por usted demostrar un testimonio agradable, valioso, valiente para Cristo, a una costa de sufrimiento, usted está hallando gracia con Dios. O sea, a veces las esposas cristianas sufren no por una conducta pecaminosa, sino que sufren a pesar de su conducta piadosa. Por eso Pedro les alienta a estas esposas cristianas a que sigan el modelo bíblico para ellas, para no permitir que nada aterrador las desvíe de su camino. Sea que la esposa cristiana esté siendo resistida por miembros de la familia, tal vez otras esposas en la familia que son inconversas están resistiéndola. Tal vez son mujeres paganas que las desprecian o las insultan por su comportamiento piadoso, porque al usted demostrar un comportamiento piadoso, las está haciendo lucir mal. Pero usted no debe temer. Tal vez el problema es la resistencia de los maridos inconversos que están resentidos por el cristianismo de sus esposas, aduciendo que ya no son las mujeres que ellos conocían, ya no son las mujeres de las que ellos se enamoraron. Tal vez los esposos dicen que están cansados de competir contra el nuevo hombre de la casa. ¿Quién es ese nuevo hombre de la casa? Un tal Jesucristo. Sea lo que sea, esposa cristiana, siga el modelo bíblico que Pedro le enseña en estos 2 versículos y no estar asustadas o temerosas por nada es una de esas cosas. ¿Qué es lo único que la esposa cristiana debe temer? Como buenas hijas de Sara, lo único que deben temer es desagradar a Dios. Todo cristiano, esposas cristianas incluidas, saben que seguir a Cristo significará sufrimiento, pero todo cristiano cree en las promesas de Dios. Esposas cristianas, recuerden que, versículo 14 de este capítulo 3, aun si sufren por causa de la justicia, dichosas son, y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Por eso, hijas de Sara, presentes en esta tarde, aliéntense con la realidad de que ustedes son del linaje de las santas mujeres que esperaban en Dios. Las mujeres santas que fijan su esperanza en Dios, confían en la promesa de bendición divina, aun cuando deben atravesar el sufrimiento. Las hijas de Sara combaten la tendencia al miedo, concentrándose en ¿qué? En la fidelidad de Dios, concentrándose en confiar en aquel que les hizo la promesa. Y es por eso, hermanas, que deben seguir el modelo que les dejó Sara. Como conclusión, ¿cuál es ese modelo? ¿Cuál es ese modelo? Bueno, el modelo bíblico para la esposa cristiana es el modelo de la piedad. Es el modelo de la sujeción voluntaria a su esposo. La efectividad de este modelo ha sido demostrada por las generaciones anteriores y ha sido demostrada por alguien como Sara, quien ahora es asociada a este modelo piadoso de la sujeción piadosa de la mujer cristiana a su esposo. Entonces, ¿qué aprendemos de 1 de Pedro 3, versículos 5 y 6? Aprendemos un claro modelo bíblico para usted, esposa cristiana, modelo bíblico basado en las santas mujeres que esperaban en Dios y basada en el modelo de Sara. Ejemplos que son enseñados por Pedro para las mujeres cristianas, que contienen también principios bíblicos beneficiosos para todos los cristianos. Porque aprendemos, ¿qué aprendemos? Que no solamente nos beneficiamos de los mandamientos, sino que nos beneficiamos de los ejemplos que otros nos muestran cuando ellos cumplen con estos mandamientos en sus vidas. También aprendemos que no debemos creer que estamos libres de no imitar esos buenos ejemplos. Es nuestra obligación imitar los buenos ejemplos. También aprendemos que las santas mujeres que esperaban en Dios, porque no existe santidad verdadera si no hay fe puesta en Dios. Estas mujeres esperaban en Dios por eso mismo, porque la raíz de su esperanza y de su conducta y su esperanza estaba en Dios. Por eso, hermana, hermano, la Biblia siempre nos enseña modelos que podemos aplicar para vivir vidas que glorifiquen a Dios. Porque como Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:3, en la Biblia encontramos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y les leo:
pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que, mujer cristiana, ha tenido 3 domingos exclusivamente para usted. Ore por esto. La gracia de Dios está con ustedes. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la claridad de Pedro al enseñar esto. Y te pedimos que, conforme nosotros los hombres vamos a recibir nuestra dosis las semanas entrantes, que también prepares nuestro corazón, que nos ayudes a no tomar esto como una competencia, sino, Señor, como amonestaciones amorosas de nuestro Padre Celestial, que quiere que el seno de nuestro matrimonio le glorifique. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te bendecimos. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.